Y el último elemento de la enviabilidad tiene que ver con las rentabilidades, y acá nos gustaría profundizar un par de minutos. Y es que en general ustedes han observado que la Superintendencia de Pensiones publica la rentabilidad del valor cuota de los fondos, de los multifondos, A, B, C, D, U, E. Valor cuota. Entonces, si usted cotiza, por ejemplo, 110.000 pesos, 120.000 pesos al mes, pensando en un ingreso, una remuneración imponible promedio actual, en general lo que está comprando son dos cuotas de un fondo aproximadamente, ¿no? Cuotas de fondo. Entonces, lo que publica la Superintendencia de Pensiones es la rentabilidad bruta, ¿no? Sin descontar comisiones pagadas por los afiliados a la AFP, ni la de administración, ni las de intermediación que ocupan las AFP para sacarle, en teoría, mayor trote a las inversiones en renta variable en el extranjero, y real, sobre la inflación, porque no tiene gracia que la AFP le paso 100 y me pasa 220 años más, y los 200 equivalen a 100 de pesos de hoy. La idea es que aumente el poder adquisitivo de mi ahorro. Entonces, cuando uno se circunscribe a lo que en general publica la Asociación de FP y lo que publica regularmente la Superintendencia de Pensiones, ve la variación del valor cuota y uno ve que en los 80 el promedio anual, por ejemplo, el fondo C, dado que antes del 2002 no teníamos multifondo, aquí estamos para que sea una comparación histórica, el fondo intermedio de riesgo, la rentabilidad promedio anual era de 12%. En los 90 era un poco menos de 10%. En la primera década del siglo XXI, 5,72. La segunda década, que termina en 2019, 4,8. Y en esta década, que van 4 años y medio aproximadamente, vamos en menos 0,93. Rentabilidad histórica promedio anual de los 43 años, 6,93%. Entonces, aquí ya tenemos un primer problema viendo solo la variación de valor cuota, y es que tenemos una caída libre de rentabilidad, ¿no? Cada punto menos de rentabilidad, según distintos informes, incluso recuerdo el informe de la ley enviada por el presidente Sebastián Piñera en su segundo mandato, expresamente decía que por cada punto menos de rentabilidad la pensión podía bajar entre 18 y 20%. Esto es lo grave de ver la caída libre década a década. Sin embargo, la rentabilidad para el afiliado, para el cotizante, para el trabajador, para la trabajadora, no es esta, ¿no? Esto no es seguridad social, esto es un proyecto de inversión, es como invertir en fondos mutuos. Entonces, para ver cuánto me renta lo que yo invierto es cotización y comisión, ¿no? Y aquí me voy a referir a esto que nos gustaría mucho que se pueda discutir en profundidad en la comisión. ¿Cuál es la rentabilidad real para las personas que cotizan? En una reciente entrevista, la presidenta de la sesión de FP planteó que si no fuera por las inversiones de la AFP, las personas hoy serían las pensiones hoy serían un quinto de lo que son, lo cual es bastante extraño porque el año pasado se jubilaron 158.000 personas y la pensión mediana autofinanciada con su ahorro, con la rentabilidad, fue 91.000. Entonces eso significaría que si no, las pensiones serían aproximadamente 18.000 pesos. Es como que estuvieran en un país de África subsahariana, ¿no? Entonces aquí hay algo que no calza. Efectivamente, las AFP no han quintuplicado, ni cuadriplicado, ni siquiera triplicado los ahorros que invierten, y es muy preciso que ojalá la Superintendencia de Pensiones también pueda decir algo sobre aquello. Y aquí hay dos cosas interesantes en términos académicos. El informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones del 2015, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, publicó un sendo informe con anexos muy completo en su diagnóstico, donde justamente da cuenta de que la rentabilidad de la cuenta individual más bien debería asociarse a la tasa interna de retorno, la TIR, ¿no? Eso es efectivamente cómo se mide un proyecto de inversión. ¿Cuánto yo aporto a esa inversión y cuánto me renta la inversión? ¿Cuánto flujo me da? ¿Cuánto aportan las personas? Aportan en lo que aparece abajo en la fórmula, las contribuciones en distintos periodos, del periodo inicial, desde que comienza a cotizar, hasta el periodo N-1, antes que se jubile, y paga comisiones todos los meses, comisiones de administración, y también se descuenta del fondo común las comisiones de intermediación. Entonces, uno tiene que hacer todo ese descuento de lo que se invierte, y finalmente va a haber un saldo, que yo llego al momento de jubilar, y ese saldo se va a convertir en pensión. Y va a haber un flujo positivo de pensiones hasta que yo fallezca, ¿no? Y de esa manera yo calculo la TIR, cuál es la tasa interna de retorno de esa inversión. Y esto es muy interesante porque el propio informe, en su cuadro 14 de este capítulo especial, plantea que en este caso, entre el año 81 y el 2013, se publicó en 2015, habían datos hasta el 2013,
Si la rentabilidad del valor cuota, está en amarillito al final, ponderando hombres y mujeres, era 6,4% en ese entonces, 6,4%. Si calculamos la TIR sin comisiones, solo colocando las cotizaciones, baja a 5,4%. Y si agregamos las comisiones, lo cual es lógico, estoy invirtiendo mi dinero y quiero calcular cuál es el retorno, si se hacen otros instrumentos de inversión, baja a 3,1%. Estamos hablando de 3 puntos porcentuales menos. Entonces, el gráfico que yo mostré anteriormente, cuando lo llevamos a la TIR individual, lo que a cada persona se le renta, ¿no? Cuál es efectivamente su comportamiento para cada uno de los afiliados, es muy distinto y mucho más bajo. De hecho, hay un documento de trabajo, el número 1 de la Superintendencia de Pensiones, donde justamente habla de la TIR personalizada. Y dice lo siguiente: si bien este indicador entregaría probablemente un ranking correcto respecto al indicador de rentabilidad, la interpretación incorrecta de las personas podría ser erróneamente escandalosa. Porque efectivamente puede ser escandaloso que la rentabilidad efectiva no son lo que se dice, sino que pueden ser 1,5 puntos menos, 2,5 puntos menos o hasta 3 puntos menos. El problema sería de comprensión, cómo cada persona puede interpretar esa TIR personalizada, lo cual es efectivo. Es algo difícil de interpretar, pero eso no significa que podamos en este debate, ¿no?, decir que las AFP cuadriplican o quintuplican los ahorros que administran. De hecho, para comprobar aquello, hicimos una simulación. Esa simulación nos concentramos en los últimos 30 años, ¿no?, donde tenemos una situación particular y donde ya podríamos tener en 10 años más una generación que íntegramente habría cotizado en las AFP y las compañías de seguro. Supongamos alguien que cotice 2 UF mensuales y que las remuneraciones en promedio crezcan 1,5% real anual sobre inflación. Calculamos el registro histórico del valor cuota para las 5 AFP que existían desde entonces y que se mantienen hasta la actualidad: AFP Cuprum, Habitat, Provida, Plan Vital y Capital, que anteriormente se llamaba Santa María, ¿no? Calculamos las comisiones efectivas que cada una de estas AFP cobra en comisiones de administración. También calculamos las comisiones de intermediación y nos da el siguiente resultado. La fracción entre saldo y cotizaciones más comisiones, o sea, cuánto yo llego de saldo en relación a lo que aporté en cotizaciones y comisiones, una vez de meter los cálculos, los valores a esa fórmula y sacar las TIR correspondientes, es 1,51. Vale decir, la AFP en los últimos 30 años no ha quintuplicado, no ha cuadriplicado, no ha triplicado, ni siquiera ha duplicado. Ha aumentado un poquito más de 50% los ahorros que administra. Eso significa que no corresponde 75% de lo que usted tiene en su saldo antes de jubilar, lo pone en la AFP, y 25% los cotizantes. Está casi al revés. 66% con estos datos lo colocan las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras en términos reales, y el aumento real sobre inflación que aportan la AFP con las inversiones es un 34%.